Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores y familiares que los acompañan en esta etapa de preparación desde sus hogares. En el encuentro de hoy vamos a continuar trabajando un nuevo contenido relacionado con la unidad número 3, los óxidos. Ya sabemos que los óxidos son con sustancias compuestas binarias, es decir, que están formadas por dos elementos químicos, donde uno de estos elementos siempre es el elemento químico oxígeno. Y con este estudio de los óxidos ampliamos la clasificación de las sustancias que ya habíamos comenzado a estudiar en la unidad número 2. Pero recordemos lo siguiente. Las sustancias, según su composición se clasifican en sustancias simples y sustancias compuestas. Recuerden que esta fue la primera clasificación de las sustancias que nosotros vimos. Y ya sabemos que las sustancias simples se clasifican como metal o no metal en dependencia de la posición del elemento que forma a estas sustancias, de la posición que tienen ellos en la tabla periódica. Ahora, las sustancias compuestas, ya comenzamos a estudiar los óxidos y sabemos que estos óxidos, según sus propiedades, también se pueden clasificar en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Por supuesto, teniendo en cuenta el elemento que acompaña al oxígeno. Cuando el elemento que acompaña al oxígeno es un metal, estaremos entonces hablando de un óxido metálico. Y cuando el elemento que acompaña al oxígeno es un no metal, estamos hablando entonces de un óxido no metálico. Esta clasificación es importante porque a partir de ahí ya ustedes pueden conocer otros aspectos relacionados con estos óxidos. Por ejemplo, y vamos a recordar lo estudiado con respecto a la estructura. Y vamos a comenzar por los óxidos no metálicos. Recuerden que estos óxidos no metálicos están formados por moléculas. Por tanto, se clasifican estas sustancias como sustancias moleculares. ¿Y qué tipo de enlace mantenía unido a los átomos en cada una de estas moléculas de los óxidos no metálicos? Recuerden que es un enlace covalente polar. Y voy a detenerme acá en el enlace covalente polar. Recuerden que vimos que este es un enlace que se forma por compartimiento de electrones, pero que los electrones del enlace son atraídos de forma desigual por los átomos que forman la molécula. En este caso, el átomo de oxígeno, recuerden que dijimos que era más electronegativo, por tanto atrae con mayor fuerza los electrones del enlace y por eso se forman polos aparentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sustancias que están formadas por moléculas, es decir, que va a haber una zona de la molécula donde hay una mayor densidad de carga negativa, que sería sobre el átomo de oxígeno, y una mayor densidad de carga positiva, que será sobre los átomos o el átomo del elemento no metálico. Por eso es que decimos que el enlace es covalente polar. Esta estructura, estos aspectos de la estructura permiten explicar, como ustedes conocen, las propiedades que estos óxidos presentan. Recuerden que habíamos hablado de que presentaban relativamente bajas temperaturas de fusión en sentido general, ¿verdad? Pero recordemos entonces lo relacionado con los óxidos metálicos. Recuerden que los óxidos metálicos están formados por iones y explicábamos en el encuentro anterior que estas partículas que ustedes las están conociendo por primera vez se forman precisamente cuando un átomo que es eléctricamente neutro gana o pierde electrones y se forman estos iones que son partículas cargadas que pueden tener carga positiva o carga negativa. De ahí que la estructura, la red cristalina que formen estas sustancias sea una red cristalina iónica. Por eso se clasifican como sustancias iónicas. Y que además el enlace que mantiene unido a estos iones es el enlace iónico, que es un enlace fuerte en virtud de esas cargas eléctricas contrarias que tienen los iones. Por tanto, esta estructura también explica las propiedades físicas que presentan los óxidos metálicos. Recuerden que una gran parte de ellos tenían altas temperaturas de fusión, es decir, estos aspectos de la estructura, tipo de partícula, la clasificación de las sustancias según el tipo de partícula, recuerden que siempre nos permite explicar las propiedades que presentan. Y quiero hacer una aclaración en los óxidos no metálicos. Fíjense que esto que estamos planteando aquí es para la mayoría de los óxidos no metálicos, porque no podemos olvidar que mencionamos en el encuentro anterior el dióxido de silicio, que a pesar de ser un óxido no metálico,
no está formado por moléculas, sino que está formado por átomos. Pero también esos átomos presentan un enlace covalente. Entonces, resumiendo esta parte de los óxidos metálicos, recuerden ustedes que las fórmulas químicas nos permiten o nos brindan una información de la composición de esta sustancia. Aquí les estoy mostrando la fórmula química de un óxido metálico, que es el óxido de magnesio. Ya sabemos cuáles son las partículas que lo constituyen, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Está formado por el ion magnesio, o también le podemos llamar catión magnesio porque es un ion positivo, y el ion óxido, o también llamado anión óxido porque es un ion negativo. Entonces, en este caso, a partir de esta fórmula química podemos saber la información cualitativa y cuantitativa que nos brinda esa fórmula química en términos de número de partículas. Fíjense cuántos iones magnesios tenemos y cuántos iones óxidos. Tenemos un ion magnesio en la composición de esta sustancia y un ion óxido. Por tanto, podemos decir que en el óxido de magnesio, por cada un ion óxido, y fíjense que en blanco le he puesto anión porque estamos hablando de un ion negativo, pueden indistintamente hablar de ion o de anión óxido. De las dos formas es correcto. Hay un ion, o también llamado catión magnesio, es decir, que de cualquiera de las dos denominaciones las pueden aplicar, que es correcto. Entonces, ese era en el caso de los óxidos metálicos, y no copien porque estoy recordando aspectos importantes tratados en el encuentro anterior y que nos van a servir de base para lo que veremos en el día de hoy. En el caso de un óxido no metálico, por ejemplo el dióxido de carbono, recuerden que estas sustancias están formadas por moléculas, por tanto, si yo voy a decir la información cualitativa y cuantitativa que me brinda esa fórmula química, tengo que hablar de la composición de esa molécula de dióxido de carbono que me está representando su fórmula química. En ese caso, ¿qué relación hay entre las partículas? Como ustedes pueden apreciar, esta sustancia está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Por tanto, esa es la información cualitativa y cuantitativa en términos de número de partículas que me brinda esa fórmula química. Molécula formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Repito, estoy recordando aspectos que ya ustedes conocen, por tanto, no es necesario que copien. Ya sabemos qué son los óxidos, su clasificación según composición y propiedades, pero ¿cómo se nombran y se formulan los óxidos? Pues precisamente eso es lo que veremos en el encuentro de hoy. Vamos a estudiar la nomenclatura y notación química de los óxidos. Vamos a ver todo el procedimiento que debemos seguir para nombrar cada uno de estos compuestos. Vamos a comenzar entonces por los óxidos no metálicos. Para nombrar los óxidos no metálicos hay que tener en cuenta la composición de esas moléculas, es decir, que vamos a partir de la composición de cada una de las moléculas, es decir, la cantidad de átomos que están presentes en cada una de ellas. Para nombrar estos óxidos no metálicos se utilizan prefijos griegos y vamos a observar. Aquí les muestro los prefijos griegos con los que vamos a trabajar en la nomenclatura de los óxidos no metálicos. Sí les pido que tomen nota rapidito y si algún familiar puede ayudarlos, que anoten estos prefijos griegos, aunque ustedes van a ver que en el transcurso de la clase y en la próxima clase que vamos a realizar una ejercitación, vamos a retomar estos prefijos y van poco a poco poderse adaptar a trabajar con ellos. Y les propongo comenzar entonces con un primer ejemplo. CO2. Recuerden que cuando hablamos de nomenclatura,
vamos a decir el nombre de esta sustancia. Fíjense que este contenido aparece en el epígrafe 3.3 de la página 75 del libro de texto. Por tanto, les sugiero, estudiantes, que ahora no copien, solamente atiendan a la explicación y después detenidamente revisan el epígrafe, pueden anotar los ejemplos y los ejercicios que les voy a orientar al final de la clase. Entonces, observen la composición de este óxido no metálico. Fíjense que ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2. Y un solo átomo del elemento químico carbono. Importante que para trabajar con la nomenclatura ustedes tengan su tabla periódica delante. Recuerden que es una tabla de datos que les va a ustedes permitir buscar el nombre de los elementos químicos que forman cada una de estas sustancias. Entonces, les decía que hoy vamos a utilizar prefijos griegos para nombrar la cantidad de átomos de cada elemento. Comenzando siempre de atrás hacia adelante, tenemos 2 átomos de oxígeno, por eso utilizamos el prefijo di y la palabra genérica óxido, la preposición de y el nombre del no metal. ¿Cómo nos queda entonces el nombre de esta sustancia? Dióxido de carbono. Fíjense que cuando tenemos un solo átomo del elemento no metálico, no ponemos ningún prefijo delante del nombre del no metal. Veamos otros ejemplos. NO, un solo átomo de oxígeno y uno solo de nitrógeno. Por tanto, el prefijo de uno es mono, por eso decimos monóxido, el prefijo mono que indica que tenemos un solo átomo de oxígeno y la palabra genérica óxido, monóxido de nitrógeno, que es el nombre del no metal. Observemos este ejemplo. ¿Qué prefijo tendremos que usar delante de la palabra genérica óxido para denominar la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos? ¿Cuál es el prefijo de 2? En este caso nos queda dióxido de azufre. Fíjense que siempre utilizamos el prefijo griego delante de la palabra genérica óxido para nombrar la cantidad de átomos de oxígeno. Incluso cuando tenemos 1, usamos el prefijo mono y usamos la preposición de y a continuación el nombre del elemento no metálico. Cuando tenemos un átomo del elemento no metálico, no ponemos el prefijo, es decir, que en ese caso se omite. Sin embargo, observen esta fórmula química, Cl2O5. ¿Cuál será el nombre de esta sustancia? Tenemos 5 átomos de oxígeno y 2 átomos del elemento cloro formando a esta molécula. El prefijo de 5 es pen y el de 2, porque ahora sí tenemos 2 átomos del elemento cloro, es di. Por tanto, nos queda pentóxido de dicloro. Fíjense que ya hemos nombrado los óxidos no metálicos. Claro, solamente le he puesto 4 ejemplos. Les dije que esto es un contenido y un ejercicio que ustedes deben realizar posteriormente para adquirir la habilidad en nombrar. ¿Qué es lo que no se les puede olvidar? Que se utilizan prefijos griegos para nombrar la cantidad de átomos de cada elemento, que siempre este prefijo griego se antecede o se antepone a la palabra genérica óxido, después la preposición de y el nombre del no metal, que también lleva prefijo griego cuando estemos hablando de más de 2 átomos del elemento no metálico. Ahora, ¿qué procedimiento debemos seguir para formular los óxidos no metálicos? Veamos el siguiente ejemplo. Y ya estamos hablando de la notación química, es decir, vamos a escribir la fórmula a partir de un nombre que nos dan de un óxido no metálico. Claro, el procedimiento casi es muy similar al anterior, lo que ahora vamos a escribir la fórmula. Comenzamos de atrás hacia adelante, es decir, que tenemos que usar la tabla periódica, los que aún no hayan adquirido la habilidad, para buscar el símbolo del elemento azufre. Y después, ¿a quién ponemos? Al átomo de oxígeno, porque ya vemos acá que tenemos la palabra genérica óxido, y cuántos átomos de oxígeno tenemos que representar. El prefijo tri nos indica que son 3 átomos de oxígeno y acá solamente tenemos un átomo del elemento químico azufre. Por tanto, ¿cómo nos queda la fórmula del trióxido de azufre? SO3. Recuerden que estos numeritos son subíndices, por tanto se escriben debajo más pequeñitos que el resto de los símbolos químicos de los elementos.
Importante también recordar que como estamos hablando de dos elementos químicos, azufre y oxígeno, recuerden que estos símbolos se escriben en mayúscula, por tanto nos deben quedar los dos del mismo tamaño. Les recuerdo esto porque ustedes conocen que hay símbolos que aparecen en la tabla periódica que se escriben con dos letras, mayúscula y minúscula, por tanto tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escribir la fórmula química de los óxidos no metálicos. Veamos otro ejemplo. Dióxido de nitrógeno. De atrás hacia adelante, lo primero que colocamos es el símbolo del nitrógeno, un solo átomo de este elemento y dos átomos del elemento químico oxígeno. Por eso la fórmula nos queda NO2. Heptóxido de diyodo. Prefijo que nos indica que tenemos 7 átomos de oxígeno en la composición de esta sustancia. Claro, a lo mejor ustedes dicen, bueno, la profesora ya está diciendo cuántos son, pero ya les mostré los prefijos griegos y poco a poco, no se desesperen, ustedes van a ir adquiriendo la habilidad. ¿Cuántos átomos de yodo tenemos en esta fórmula química? 2. Es decir, que aquí el nombre también nos da la información de la composición química de esta sustancia. Por tanto, ¿cómo nos queda su fórmula química? I2O7. Entonces, ya sabemos cómo nombrar y formular los óxidos no metálicos. Repito, importante aprenderse y trabajar con los prefijos griegos. Veamos entonces cómo nombrar y formular los óxidos metálicos. Pero para nombrar y formular los óxidos metálicos, debemos conocer el número de oxidación de los elementos químicos. Número de oxidación. ¿Qué cosa es el número de oxidación? Veamos. El número de oxidación es la carga real o aparente que tiene un átomo cuando se cuentan los electrones, atendiendo a ciertas reglas convencionales y arbitrarias. Fíjense que digo carga real o aparente. Ya ustedes conocen que las sustancias moleculares es una carga aparente, ¿verdad? Porque no hay partículas cargadas. Sin embargo, cuando estemos hablando de sustancias iónicas, sí estamos hablando de la carga real que presentan cada uno de estos elementos, sería la carga del ion. Ahora, esto aparece en el epígrafe 3.4 del libro de texto, por tanto no tomen nota, y la tabla 3.3. ¿Qué quiero con ustedes? ¿Qué les quiero comentar? Que para determinar el número de oxidación de un elemento hay que seguir ciertas reglas que aparecen en su libro de texto en el apéndice 4, página 120. Ahí aparecen una serie de reglas para determinar el número de oxidación de un elemento en un compuesto. Pero quiero decirles que aparecen muchas más. Solamente me voy a referir a 3 que tienen que ver con la fórmula química y el nombre de los óxidos metálicos. Primera regla, en los iones simples el número de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, les hablaba de que en las sustancias iónicas que tienen una carga real, en el caso del magnesio, que ya nosotros lo conocemos, su carga es 2 más, pero el número de oxidación de este elemento también es 2 más, porque es el mismo. Lo mismo ocurre con el átomo de oxígeno, que cuando hablamos del ion óxido, que ya sabemos que tiene carga 2 negativa, porque lo hemos trabajado, la carga de este ion, es decir, su número de oxidación también es 2 negativo. Una segunda regla que plantea que en las sustancias oxigenadas, excepto en los peróxidos y superóxidos y compuestos del flúor, el número de oxidación del oxígeno es 2 negativo. Resumiendo estas reglas para que les sea más fácil ustedes aprendérselas. ¿Qué está diciendo? Que en el caso de los óxidos, el número de oxidación del oxígeno siempre es 2 negativo. Eso es en esencia lo que a ustedes no se les puede olvidar. Y una tercera regla es que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos en la fórmula química de una sustancia es igual a 0. ¿Para qué me sirve esto? Veamos entonces cómo determinar el número de oxidación en cualquier sustancia, es decir, a partir de la fórmula química de cualquier sustancia, aplicando esta regla de las que hemos hablado. En el caso del oxígeno en los óxidos,
siempre va a trabajar con número de oxidación 2 negativo. Y fíjense que aquí hablo número de oxidación porque estamos en presencia de un óxido no metálico que es una sustancia molecular. Por tanto, esto es una carga aparente, que era de lo que les hablaba ahorita. Entonces, no conozco el número de oxidación del nitrógeno, quiero determinarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, una de las reglas plantea que la suma algebraica de las cargas de los números de oxidación de estos elementos es igual a 0. Pues a partir de ahí, teniendo en cuenta que en la composición de esa sustancia tengo un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno, puedo plantear una ecuación matemática que me permita determinar ese número de oxidación. X es el número de oxidación del elemento que no conozco, más 2, que es el número de oxidación del oxígeno en este compuesto. Claro, como tengo un solo átomo de oxígeno, este número se multiplica por 1 que no se pone. Cuando resuelvo esta ecuación, obtengo como resultado que el número de oxidación del nitrógeno en ese compuesto es 2 positivo. Veamos otro ejemplo. Incluso no tienen que copiar, aparece en su libro de texto, página 74. En el caso del óxido de aluminio, ¿cómo lo hago? Bueno, de igual forma, el oxígeno en los óxidos siempre trabaja con un número de oxidación 2 negativo, que en este caso es la carga del ion óxido porque estamos en presencia de un óxido metálico. Entonces, el número de oxidación del aluminio es el que quiero calcular. Pues planteo una ecuación matemática donde al despejar X, obtengo que el número de oxidación del aluminio es 3 positivo. Pero quiero recordarles algo importante, y es que en los elementos de los grupos 1A, 2A y 3A, los elementos metálicos de estos grupos, su número de oxidación coincide con el número del grupo, y esto lo vamos a ir trabajando poco a poco en próximas clases. Entonces, ¿cómo nombrar a los óxidos metálicos? Miren, comenzando siempre de atrás hacia adelante, la palabra genérica óxido, la preposición de y el nombre del metal, en este caso, óxido de litio. Fíjense que acá, importante, no utilizamos los prefijos griegos. Simplemente comenzamos con la palabra genérica óxido, la preposición de y el nombre del elemento metálico. Por eso en este caso, con esta fórmula química K2O, nos queda óxido de potasio. Otro ejemplo, ¿cómo se llama esta sustancia? Bueno, óxido de aluminio, es decir, la palabra genérica óxido, la preposición de y el nombre del elemento metálico. Estos son los pasos para nombrar los óxidos metálicos. Ahora, ¿qué sucede en este último que les he puesto? Fíjense, óxido de hierro 3. En este caso, cuando tenemos elementos como el hierro que tienen número de oxidación variable, se especifica entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación con el que está trabajando el elemento metálico. Claro, yo les sugiero entonces que ustedes copien ejemplos de elementos químicos que tienen número de oxidación variable y que vamos a estar utilizando indistintamente en nuestras clases. ¿Cuáles son estos números de oxidación? Hierro, cobalto y níquel, que pueden trabajar con 2 más y 3 más, cobre con 1 más y 2 más, plomo 2 más, 4 más y manganeso 2 más y 4 más. Les dejo unos segundos para que tomen nota de estos números de oxidación. Veamos entonces un ejemplo de cómo escribir la fórmula química de un óxido metálico. Comencemos siempre de atrás hacia adelante colocando el símbolo del elemento metálico, en este caso el sodio Na y el del oxígeno que está representado por la palabra genérica óxido. Y les comentaba que es importante conocer los números de oxidación. El del oxígeno ya lo conocemos por la regla, ¿verdad? Que el número de oxidación del oxígeno en los óxidos siempre es 2 negativo. Y en el caso del sodio, les comentaba que es un elemento del grupo 1A, por tanto su número de oxidación es 1 más. Este sería el primer paso para escribir la fórmula de un óxido metálico.
Segundo paso sería intercambiar esos números de oxidación y colocarlo como subíndice. Es decir, el número de oxidación del sodio se coloca con su valor absoluto como subíndice del oxígeno. Y el del oxígeno, es decir, el número de oxidación del oxígeno, se coloca como subíndice del sodio, siempre con su valor absoluto. Ahora bien, si estos números son divisibles por un mismo número, entonces se simplifican. En este caso, solamente no puedo simplificar, pero el 1 no se pone en la fórmula química. ¿Por qué? Porque ya la representación o el símbolo del elemento oxígeno nos está diciendo que tenemos un átomo de él, por tanto, no se pone. Este es el procedimiento para formular los óxidos metálicos. Les sugiero que como actividad independiente realicen los ejercicios de nomenclatura que aparecen en el epígrafe que ya les mencioné. Además, en la próxima clase vamos a retomar la nomenclatura y notación porque vamos a realizar una consolidación de todos estos aspectos que hemos visto en el encuentro anterior y en este encuentro. Sí les sugiero que vayan trabajando con la tabla periódica, vayan buscando los símbolos de los elementos metálicos, vayan analizando los números de oxidación que tienen los elementos metálicos, como les expliqué, que los del grupo 1A, 2A y 3A coincide con el número del grupo en la tabla periódica para que vaya siendo un poco más fácil que ustedes adquieran esta habilidad. Les espero entonces la próxima semana, deseándoles que en este transcurso ustedes puedan utilizar los diferentes recursos que están a su disposición, como la aplicación Mi Clase TV, que lo pueden descargar de forma gratuita todos estos encuentros, también el portal Cubeduca, el repasador virtual. Tomen todas las medidas higiénico-sanitarias, ahorren la energía siempre que sea posible, pero dedíquenle el tiempo necesario al estudio. Y los espero entonces la próxima semana. Nos vemos.